Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por su palabra y gracias, Señor, por su providencia, Señor. Le alabamos y le bendecimos porque usted está presente en su iglesia y su Santo Espíritu obra en los corazones de cada uno de sus hijos. Bendíganos, Señor, y que este tiempo sea para su gloria, Señor, que la verdad sea predicada y que la iglesia sea santificada, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros terminamos de leer los cuatro evangelios terminan con el mismo final. Jesucristo resucita, se presenta ante los discípulos y después asciende a la presencia del Padre. Y en este lapso, en este último evento, Jesús pronuncia la misión de la iglesia, el quehacer que debe de seguir hasta el día de hoy. Como me dijo Alejandro hace ratito, Hechos es un libro que todavía no se ha cerrado, seguimos ahí. Estamos en el cumplimiento de la promesa, estamos en el cumplimiento de la misión de Dios. Jesucristo mandó a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, entonces, es la siguiente parte, cómo la iglesia va a afrontar estas situaciones. Y me gustaría compartirles a las generaciones más jóvenes. En algún momento de tu vida te hicieron hablar en público. En algún momento de tu vida te obligaron a pedir la pizza por teléfono. En algún momento de tu vida tuviste que convivir con adultos y en algún momento de tu vida te fuiste enfrentando a experiencias a las que antes no estabas acostumbrado y que de hecho le tenías temor. Pero conforme fuiste enfrentando estas circunstancias y conforme fuiste conociendo todas estas experiencias, te diste cuenta que el mundo no se acaba, que no explotas cuando hablas en público, que puedes hacer lo que hacen los adultos y todo es normal, no pasa nada. La madurez es así, ese es el ejercicio de la madurez. El ejercicio de la madurez es enfrentarnos a situaciones a las que antes no nos enfrentábamos o a las que antes no conocíamos y pudimos responder ante ellas o pudimos hacer lo que se esperaba que hiciéramos. Bueno, cuando se habla de la iglesia va enfrentando un montón de situaciones y un montón de circunstancias que la fueron ejercitando en la madurez y que la fueron llevando a hacer y a enfrentar situaciones que antes o que nunca había enfrentado. Hermanos, los evangelios dejan claro que la misión de la iglesia es que nosotros hagamos discípulos y prediquemos la palabra de Dios a todas las naciones. Y el libro de Hechos deja claro que Jesucristo se fue, pero que el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él guía a la iglesia y Él está con la iglesia en el cumplimiento de cada una de sus ordenanzas. Él dirige a la iglesia para que nosotros podamos cumplir con la misión que nuestro Salvador nos ha dejado. Sin embargo, debemos entender, y no bromeaba cuando decía, debemos entender que la realidad de la iglesia es que la iglesia va a predicar el evangelio y tiene que esforzarse por cumplir esta misión, pero al mismo tiempo Satanás va a estar listo para hurtar, matar y destruir. La iglesia va a ser atacada por Satanás. No podemos olvidar esa realidad espiritual en donde Satanás es el enemigo que está dispuesto a que esto se eche a perder. Y hermanos, ahí es donde la iglesia empieza a enfrentar situaciones en las que tiene que madurar, en las que tiene que afrontar y en las que tiene que obedecer para cumplir la misión de Dios. Y los que me han oído predicar saben que no hablo mucho de este tema, pero es interesante cómo lo presenta Hechos capítulo 16. Hermanos, cuando hablamos de la misión, deberíamos de hablar de tres términos: el creyente, la misión y las tentaciones. Cuando nosotros hablamos de la misión en el sentido de la iglesia, podemos tener dos extremos en las tentaciones. Por un lado, podemos reconocer que es nuestro trabajo, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que predicar, tenemos que salir, y ahí está Manuel, ¿no? Preocupado y esforzándose y tratando de que, y sí, vamos y hagamos, y ese es un extremo. El extremo en donde creo que es mi responsabilidad, creo que es mi llamamiento y creo que tengo que desafiar a la iglesia y tengo que compartir a la iglesia que se tiene que mover. Ese es un extremo. Y es tentador porque pensamos que es nuestra responsabilidad y podemos ser engañados en creer, gracias a Dios no estoy en ese extremo,
pero podemos caer en el engaño de creer que es mi obra. Yo tengo que cambiar el corazón de la gente, yo tengo que cambiar el entendimiento de la gente, yo tengo que hacer algo para eso. Y una de las tentaciones podría ser, es que yo estoy tan interesado de que tú escuches el Evangelio que puedo hacerle caso omiso al Evangelio para que me escuches. Y entonces te puedo hablar bonito, te puedo hablar lo que a ti te gusta, te puedo hablar como a ti te gusta, puedo hacer que las cosas sean muy cómodas para que tú te sientas muy bonito aquí, pero que no escuches la palabra de Dios. Pero tenemos una iglesia llena. ¿Y de qué sirve eso? El otro extremo es creer que soy incapaz de enfrentar esta lucha. Es la frustración de decir, es que no importa lo que haga. Es desanimarme por creer que ya lo hice todo y no puedo hacer nada con esta gente. Pueblo duro de corazón. Y te frustras y abandonas y dejas y ya no trabajas. Y entonces que las cosas se queden ahí. Y hermanos, estos son extremos pecaminosos. Estos son extremos en los que la iglesia no puede cumplir la misión ni en sus propias fuerzas, ni en la frustración ni el desánimo. No podemos reaccionar así. Así es que cuando hablamos de esto, tenemos que ver cuál es tu participación en esto. Tenemos que ver cuál es la misión y cómo cumplir esa misión, y tenemos que ser cuidadosos de no caer en estos extremos. Y aquí, una de las cosas que yo siempre les digo es, cuando tú leas en la Biblia un pero, ese pero va a cambiar la historia y debes de poner mucha atención. Así es que algo que me gustaría recordarte esta mañana es un pero. Pero Dios en su soberanía, pero Dios en su soberanía, pero Dios en su soberanía. Y esto es lo que quiero que tengamos, lo que la iglesia tiene que hacer, pero Dios en su soberanía. Cuando nosotros terminamos el capítulo 15, no está en la presentación, no te preocupes. Cuando nosotros terminamos el capítulo 15, nosotros vemos que Pablo viaja a Jerusalén, se hace el primer concilio de la iglesia y regresa Pablo a Antioquía con la comisión de ir y enseñarle a las iglesias que la circuncisión no es necesaria, ¿no es cierto? Y que los gentiles eran llamados por gracia y eran salvados por gracia y que debían de hacer dos cosas: apartarse de la inmoralidad sexual y de apartarse de la idolatría. Esto sí se les pedía a los gentiles, pero no la circuncisión. La circuncisión no es indispensable para los gentiles. Y entonces nosotros vemos una situación muy hermosa. Después de algunos días, Pablo y Bernabé dijeron: volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. ¡Qué padre! Ya fueron al primer viaje misionero, ya predicaron la palabra de Dios, y ahora con estas circunstancias Pablo y Bernabé dicen: venga, Dios nos ha utilizado, hemos proclamado el evangelio, hemos levantado misiones o iglesias en lugares gentiles, vamos y enseñémosles esto. Pero aquí enfrenta una de las dificultades que la iglesia enfrenta. En el pasado había un joven que se llamó Marcos. Y Marcos viajó con Pablo y con Bernabé y era parte del equipo ministerial de ellos. Pero Marcos los abandonó a la mitad del camino. Y en este segundo viaje, cuando Pablo y Bernabé empiezan a preparar sus cosas, probablemente Bernabé le dijo: ¡ay, nos vamos a llevar a Marcos! Y Pablo dijo: jamás. No, sí nos vamos a llevar a Marcos. Y Pablo dijo: jamás. Y aquí hay una postura en donde la iglesia enfrenta una situación que es el escenario propicio para que Satanás haga de las suyas. El equipo ministerial que había predicado a los gentiles y que había levantado iglesias y que Dios había utilizado para proclamar el evangelio más allá de lo que los judíos habían pensado, ahora entraron en una discusión. Y dice el texto que fue una discusión no menor. Llegaron a gritos y pleitos y palabras bastante fuertes. Pablo no estaba dispuesto a llevarse a Marcos y Bernabé estaba dispuesto a llevarse a Marcos. Algunos dicen que Pablo tenía la razón y Pablo tenía la autoridad porque él era el apóstol y él era el que tenía la autoridad, y que Bernabé se rebeló y que Bernabé estaba mal.
que él no debía de haber llevado a Marcos. Sin embargo, Bernabé estaba dispuesto a mostrar misericordia con aquel que había caído. Bernabé estaba dispuesto a mostrar gracia a aquel que se había apartado y había traicionado a la mitad del viaje. Y esta es una de las consecuencias bien interesantes. Bernabé no vuelve a ser mencionado en todo el libro de Hechos, pero Pablo lo menciona en Corintios y hace buenas referencias de su ministerio. Marcos no se vuelve a mencionar en el libro de Hechos, desaparecen en la historia de los Hechos. Pero Marcos viaja a Roma y en Roma conoce a Pedro y escribe el Evangelio de Marcos. Y más adelante, el mismo Pablo pide que manden a Marcos con una capa porque tiene frío y está solo, pues todos lo han abandonado, pero él va a ser de consuelo en su ministerio. Hermanos, ante el escenario perfecto para que se divida la iglesia y para que el resto de las iglesias digan, ¿cómo es posible que aquellos que eran el dúo dinámico, que aquellos que estaban trabajando juntos, que aquellos que Dios había utilizado para predicarnos el Evangelio, ahora se dividen y se pelean y es irreconciliable su ministerio? Pero Dios, en su soberanía, no solamente divide este grupo, sino que multiplica a los obreros. Bernabé y Marcos se apartan y Dios los bendice, y vemos más adelante que su ministerio florece y que ellos siguen trabajando para el Señor. Y por otro lado, en el capítulo 16 vamos a ver cómo Pablo arma otro grupo de ministerio y trabaja, y Dios lo lleva hasta lugares impensables en aquellos momentos. En este capítulo nosotros vamos a ver cómo el Evangelio irrumpe en lo que hoy conocemos como Europa. Así es que, hermanos, Satanás pudo haber dividido a la iglesia aquí. Satanás pudo haber destrozado la obra misionera que ellos habían ejecutado. Pero Dios, en su soberanía, permitió que esto sucediera para que se multiplicaran los obreros y sirvieran. Y Dios, en su soberanía, utilizó a unos y a otros para su gloria. Y es que debemos de entender que la soberanía implica que Dios está al control de absolutamente todas las cosas y todas las circunstancias que nosotros vivimos. Voy a repetir esto. Dios está al control de todas las circunstancias en las que enfrentamos, todas las circunstancias en las que vivimos. Vamos a ver el capítulo 16, por favor. Voy a leer del versículo 1 al 5 primero. Llegó también a Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos de Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, y conforme pasaban por las ciudades entregaban los acuerdos tomados de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Y escucha el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Aquí hay algo interesante, y aquí vemos el primer personaje que se suma al equipo ministerial de Pablo. Pero volvemos a enfrentar una situación que la iglesia tenía que afrontar. Tenemos a este joven que se llama Timoteo. Es un joven que va a acompañar el ministerio de Pablo no solamente en este viaje, sino que de aquí hasta el resto de su vida Pablo va a ser llamado un siervo fiel, y va a ser llamado mi hijo amado, y va a ser el hijo que Pablo iba a tomar como su hijo espiritual, no solamente de manera sentimental o de manera filial como hermanos, sino Pablo lo iba a tomar verdaderamente como su hijo en el ministerio. Y va a ser un hombre que Dios va a utilizar el resto de su vida.
Timoteo tenía buen testimonio, no solamente en la región donde vivía, sino incluso en el pueblo siguiente tenía buen testimonio. Era elogiado por su manera de vivir y por su buen testimonio. Pero Timoteo era mitad judío y mitad griego. ¿Recuerdan que dije que pasó en el concilio? En el concilio se dice que no se debían de circuncidar, pero ¿qué hace Pablo con Timoteo? Lo circuncida. ¿Cómo puede ser posible, Pablo, que vayas y enseñes una cosa y practiques otra cosa? Y si tú estabas considerando esta pregunta y estabas preguntándote por qué rayos los circuncidas y va a decirles que no se circunciden, qué bueno, no te has dormido. Y si no lo habías considerado, pues ponte pilas. Porque Pablo va a decir una cosa, pero acaba de hacer otra cosa. Y hay dos cosas que debes de considerar en el texto. A los gentiles, a las personas que no eran judías, a las personas que no eran prosélitos, no eran simpatizantes de la religión judía, a los gentiles que adoraban a otros dioses, que nacieron en otra cultura y que vivían de otra manera, no se les imponía que se circuncidaran. Sin embargo, Timoteo era mitad judío y mitad gentil. En consecuencia, y Pablo explica, lo voy a circuncidar para que los demás gentiles no lo vean como causa de tropiezo. Lo voy a circuncidar porque, recuerden, el trabajo misionero de Pablo era que llegaba a cualquier ciudad a la sinagoga. Y si Timoteo no estaba circuncidado, entonces todos los judíos iban a decir, sí, pero ese no entra con los judíos. Ese entra ya con los prosélitos. Ese no puede platicar con nosotros, ese no se puede sentar con nosotros y no podemos convivir con él. Iba a ser una limitante en el ministerio en lugar de ser una oportunidad para predicar el evangelio. Pero este era mitad judío y había sido criado en las escrituras y él sabía de la palabra de Dios y él tenía la tradición porque su madre y su abuela le enseñaron que era la palabra de Dios. Así es que Pablo, como lo dice en Corintios, Pablo dice, a los judíos me convierto en judío, como si yo estuviera bajo la ley para convertir a los que están bajo la ley. Y a los que no están bajo la ley me convierto como si no estuviera bajo la ley para convertir a los que no están bajo la ley. Así es que yo me hago de una manera o de otra manera para yo poder compartir el evangelio. Y esta es la manera en la que lo aplica Pablo. Timoteo, ni modo, te circuncidas y después iniciamos el viaje. Una vez más, la iglesia enfrenta una situación en donde leímos en capítulos anteriores que los mismos judíos promovían que se apedreara a Pablo, en el capítulo 15. Así es que Pablo trata de evitar todas esas circunstancias para que no sea menospreciado el ministerio de Timoteo. Versículo 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misa, descendieron a Troas, y por la noche se mostró a Pablo una visión de un hombre de Macedonia que estaba en pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos, y procuramos es importante, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios había llamado para anunciarles el evangelio. Dios es soberano en el ministerio. Él abre puertas y Él cierra puertas. Y aunque ellos estaban dispuestos a ir más hacia el norte, el Señor, el Espíritu Santo les dice, no, ya no vas a seguir hacia el norte, date vuelta a la izquierda y vete para Europa. Y esta es una cuestión muy interesante. El hombre puede tener planes, el hombre puede tener metas, el hombre puede tener estrategias, el hombre puede tener intenciones, pero al final de cuentas, quien dirige a la iglesia y quien está por encima de los ancianos y de los pastores es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, la guarda y le muestra el camino que debe de andar para glorificar su nombre. Pero hay unas vías paralelas en donde podemos ver la soberanía del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero al mismo tiempo la responsabilidad del hombre en ejecutar el mandamiento de Dios.
El Espíritu Santo dice, no, no vayas para allá, pero sí para acá. Y aquí hay dos cosas en la palabra procuramos. Enseguida procuramos. Pablo no se frustró y dijo, ya no quiero. Si no es para donde yo quería y como yo quería y en los métodos que yo quería, entonces no me interesa. Pablo no hace berrinche porque las cosas no salieron como a él le gustaban. Pablo enseguida, inmediatamente, está dispuesto a ejecutar la orden del Espíritu Santo. Y esa es la responsabilidad del hombre. Si Dios te está diciendo, no es por aquí, pero sí por acá, cállate y sométete. Y anda ese camino, porque ese es el camino que el Espíritu Santo está poniendo para la iglesia. Ahora quiero que vean la palabra enseguida. No solo no hizo berrinche, sino que fue presto para obedecer. Hizo lo que le tocaba hacer, fue responsable con lo que le tocaba hacer. Y la siguiente cosa es que Pablo no escribe este evangelio, sino es Lucas quien escribe este evangelio. Así es que este es el primer procuramos nosotros, en donde Lucas está incluido. Lucas narra el ministerio de Pablo porque es testigo de ese ministerio desde aquí hasta la muerte de Pablo. Así es que de aquí en adelante nosotros vamos a ver intensamente, ya no a Pedro, ya no a Bernabé, ya no a otros, sino a Pablo, a Pablo, a Pablo, a Pablo, porque eso es lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Por lo menos es lo que registra este Lucas. Hermanos, confiar en la soberanía de Dios no nos deja pasivos. Confiar en la soberanía de Dios no nos deja expectantes. Confiar en la soberanía de Dios siempre nos deja una puerta abierta, siempre nos deja un camino que andar, siempre nos deja acciones que ejecutar. Y en ese sentido la iglesia no puede quedarse quieta, en ese sentido la iglesia no puede ser pasiva, en ese sentido la iglesia no puede estar pensando simplemente. Hay que ejecutar lo que Dios está haciendo. Hay que ser humildes y hay que someternos a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Pablo tenía un método, pero Dios en su soberanía lo manda a otro lugar. Pablo tenía ciertas metas y ciertos objetivos, pero Dios en su soberanía le muestra que ese no es el camino, sino es otro el camino. Y solamente quiero dejar el dato de esto. Hoy no vamos a buscar revelación en visiones ni en sueños. Hoy la iglesia no espera a que un pastor entre en trance y diga, el Espíritu me está diciendo. No, hoy tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo que dirige nuestros pasos y es lo que nos enseña qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos de creer. Hoy no andamos ni con sentimientos, ni con emociones, ni andamos con esas situaciones, sino andamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11 en adelante. Así que zarpando a Troas, navegando con rumbo directo hacia Matrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Aquí vemos la primera parte de la predicación y es muy interesante. Y si vinieron el martes al estudio, Alejandro ha sido enfático en eso. La Biblia da una dignidad a la mujer y da una posición a la mujer que no había en esa cultura. Nosotros vemos el primer viaje misionero que irrumpe a Europa, y en este se narra que las primeras personas que escucharon el Evangelio, que creyeron el Evangelio, fue una mujer.
no fue un hombre. Y hay unas cosas interesantes en esto. Se dice que Filipos era una colonia romana. Bueno, en algún momento prediqué sobre los filipenses y les compartía que Filipos era una extensión de Roma, era una colonia de Roma. Todos los que vivían ahí, o la mayoría de las personas que vivían ahí, tenían la ciudadanía romana. Y esto era muy importante para ellos. Era un privilegio y era un honor. Muchos de los romanos que habían sido soldados y que habían estado en la guerra y que habían sido jubilados por servicio a Roma, recibían la ciudadanía y ahora eran enviados a Filipos y vivían en Filipos como su ciudad de retiro. Era como Cabo San Lucas para los americanos. Era su ciudad de retiro, pero en ellos tenían toda la ciudadanía y tenían todos los privilegios y tenían toda la cultura de Roma. Hablaban en latín, tenían el derecho romano y el juicio se ejecutaba como si estuvieran en Roma. Eran más romanos que Roma, ¿por qué? Porque estaban orgullosos de que a pesar de estar tan lejos de Roma, ellos tenían una colonia con todos los privilegios que ellos tenían allá. Eso es importante. Otra de las cosas que es importante es que el día de reposo, sabemos y hemos leído cómo Pablo va todos los domingos, todos los sábados va a la sinagoga. Y el primer lugar al que quiere ir y compartir el evangelio es al pueblo de Israel desde la sinagoga. Pero en Filipos no hay sinagoga. No hay sinagoga porque los judíos o la comunidad de judíos es muy poca. Y cuando te digo que es muy poca, estoy hablando de que se necesitaban 10 padres de familia judíos que se organizaran y establecieran una sinagoga. Así es que no había ni eso. 10 hombres judíos, padres de familia, que se organizaran para poner una sinagoga. No sé si no solo no había el número porque era un lugar pequeño o no había el interés porque los judíos estaban perdiendo sus tradiciones, no lo sé. Lo que hacían los judíos es que cuando no había sinagoga, se reunían en un lugar a cielo abierto cerca del agua. Eran las tradiciones que tenían. Por eso es que se hace la referencia que en el día de reposo se fue cerca del río a orar. Y en este lugar solo hay mujeres. Es un grupo de mujeres que se reúne para orar y que se reúne para meditar en la palabra de Dios con algún rabino itinerante como lo estaba haciendo Pablo en este momento. No hay nada, no hay pueblo judío, no hay sinagoga, no hay maestros, pero Dios en su soberanía manda a Pablo para predicar el evangelio. Y esta mujer ama a Dios, pero esta mujer escucha el evangelio, pero Dios en su soberanía no solamente provee de un predicador, sino también provee de la obra del Espíritu Santo en su corazón para que ella escuchara la palabra y atendiera la palabra. Y hermanos, esta es la verdad. El Padre ha amado al mundo de tal manera que ha dado a su propio Hijo para que muriera por los elegidos. Pero esto no lo deja al libre albedrío de la gente. Dios obra en los corazones de las personas para que atiendan el evangelio, para que crean el evangelio y para que sean transformados. Si nosotros estamos aquí es por obra del Espíritu Santo. Pero Manuel, yo me levanté, yo me vestí, yo me desvelé, yo estoy aquí, mira, me estoy durmiendo. Sí, pero te trajo el Espíritu Santo. Y mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Y la responsabilidad del Espíritu Santo es obrar en sus corazones. Y el que escucha, que escuche por la obra del Espíritu Santo. Y el que no escucha por la obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios con fidelidad y nuestra responsabilidad es llevarle a las personas el evangelio. Lo que Dios haga en el corazón de las personas es obra de Dios, no de nosotros. Nuestra responsabilidad es cumplir con la predicación. Y así como lo dice Pablo en 1 Corintios, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento de una planta no la podemos hacer por más buenos granjeros que seamos, por más intencionales que seamos. Eso solo es obra de Dios. Y lo que Dios haga hoy en tu corazón es obra de Dios, no mía. Así es que vemos cómo la predicación de la palabra en un lugar donde no hay iglesia, donde no hay predicador, donde no hay absolutamente nada, Dios utiliza cualquier recurso para hablar a los corazones y cambiar los corazones y empezar una iglesia ahí.
Y esta es, mis hermanos, la iglesia naciente de los Filipos, que más adelante vamos a poder leer la carta a los filipenses. Ahora bien, de manera frontal vemos a Satanás atacar a la iglesia. De manera tácita o de manera encubierta, un ataque interno y un ataque externo. Y sucedió que mientras íbamos a un lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos proclaman el evangelio el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Interesante. Interesante que se nos hable de una mujer a la que Dios habla y el Espíritu Santo transforma su corazón para que crea en el evangelio. Y en contraste, encontramos a una mujer esclava, endemoniada, sometida por Satanás. Y esta mujer Satanás trata de inmiscuirse en el ministerio. Va detrás de Pablo y de los misioneros y va diciendo: estos son siervos de Dios y estos proclaman el evangelio de salvación, escúchenlos, escúchenlos. Y cuando nosotros hablamos de las culturas paganas, en aquellos momentos los pitonizos o los adivinos eran sumamente valorados. Estamos hablando de que la gente, los ejércitos eran ordenados a cierta cosa o a otra, dependiendo de lo que el pitonizo haya dicho, dependiendo de lo que el adivinador haya augurado al que vino a preguntarle. Estamos hablando que tanto las cosas públicas, políticas y privadas se consideraba un brujo. Te tiraban los caracoles o te leían las cartas o hacían este tipo de cosas y era parte de lo que se hacía en aquellos momentos. Así es que el espíritu de Satanás viene y dice: estos son hijos de Dios, sí, son hijos de Dios, aquí andamos, aquí andamos. ¿Para qué? Para tomar parte de ellos y que la gente pensara que esa mujer que estaba poseída por un demonio también estuviera con ellos. Si ella anda proclamando con ellos, entonces lo que ella nos diga también es verdad y también es palabra de Dios. Imagínate qué terrible que un demonio esté hablando en el nombre de Dios y que esté enseñando en el nombre de Dios, engañando a la gente para que se vayan al infierno. Así es que esta era un ataque de Satanás, pero Dios en su soberanía le da autoridad a Pablo y le manda que saque ese demonio. Y esto debería de recordarnos al mismo Jesús en Marcos capítulo 5 cuando libera al gadareno. ¿Se acuerdan? Deja que vayamos al hato de cerdos, y entonces manda a los demonios al hato de cerdos y el hato de cerdos se enfila al despeñadero y se avienta al mar. Y cuando las personas ven al hombre en pleno entendimiento, lúcido, libre, ahora cabal, con Jesús platicando, en lugar de decir: Señor, sálvanos, Señor, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Estos hombres dijeron: vete de aquí, nos estás trayendo muchas pérdidas financieras, no te queremos cerca de nosotros. Andamos en nuestros negocios y en nuestras cosas y deja que nosotros sigamos en lo que este mundo nos exige. Se hace referencia a que esta mujer era esclavizada, que esta mujer estaba sometida por un espíritu, pero que esta mujer era utilizada por personas para ganar mucho dinero. Y quiero que vean este contraste, mis hermanos, y que el Espíritu de Dios hable a sus corazones. Lo que nos muestra este pasaje es que solo hay dos tipos de personas: aquellos en los que Dios obra y los lleva al arrepentimiento y a una fe genuina, con una fe salvadora en la gracia de Jesucristo, y aquellos que están esclavizados por Satanás. No hay medias tintas, no hay medios cristianos, no hay personas simpatizantes que son buenas personas y que al final no, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, punto. Y quiero que vean que el Señor que tengas es la manera y la vida que vas a tener.
Vas a ser libre y vas a creer en la gracia de Dios y vas a ser transformada por el Espíritu Santo, o vas a ser esclavizada y utilizada por Satanás. Vas a tener un nombre en la cual Dios va a edificar su iglesia y va a trabajar a través de ti para su iglesia, o vas a estar sirviendo a los poderes de Satanás. Punto. Hermanos, no hay personas que tengan un pie aquí y un pie acá. No hay cristianos carnales. No hay medios cristianos, no hay medios paganos. O eres hijo de Dios porque has creído en Jesucristo, o eres hijo del diablo. Punto. O eres hijo de Dios que has creído en la gracia de Dios y que te motiva a bautizarte y a tener disposición para la predicación del Evangelio, o eres un hijo del diablo que está en contra de la iglesia y que está destruyendo a la iglesia. Punto. Pero Dios en su soberanía que utilice lo que acabo de decir para obrar en tu corazón. Estas circunstancias desatan todo un suceso que tiene implicaciones y que redundan en más. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclamaban costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Para que entiendas la importancia de esta frase, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó al calabozo interior, o sea que los refundó en la cárcel, y les aseguró los pies con un cepo. Cuando Satanás se quiere inmiscuir en la iglesia y la iglesia pone un alto y no tiene la opción de hacerse pasar por uno de ellos, entonces Satanás ataca de manera frontal en contra de la vida de los creyentes. Y les dice: estos judíos, y esta es una cuestión importante porque siendo Filipos, siendo una colonia romana y teniendo tal orgullo de los romanos, es lo que utilizan estos hombres o estas personas para acusarlos. Estos judíos. Es decir, no tienen tanto derecho. Estos son esclavos, estos no tienen los derechos. Estos judíos vienen y andan proclamando cosas que no podemos creer porque nosotros somos romanos. Con acusaciones falsas se mueven las cosas para que los creyentes puedan ser destruidos. Jesús lo dijo: Satanás va a estar dispuesto a hurtar, matar y destruir, y si fuere posible también a los elegidos. Satanás va a estar en contra de la iglesia, va a estar en contra del evangelio, va a estar en contra de los que son hijos de Dios. Y si no está en contra tuya, deberías de evaluar por qué rayos no está en contra tuya. Y si no estás teniendo conflicto, deberías de evaluar por qué rayos no estás teniendo conflicto. Hermanos, la realidad de la iglesia es que la iglesia está en una lucha espiritual por extender el reino de Dios, por proclamar la gracia de Cristo, por extender el evangelio a todas las naciones, porque las personas puedan madurar y crecer en su fe. Pero Satanás no quiere eso. Satanás va a poner enfermedades, va a poner circunstancias, va a poner a personas, va a poner situaciones económicas, va a poner cosas, porque su único propósito es que los creyentes no crean y que los no creyentes sigan no creyendo. Porque solo hay dos tipos de personas: los que creen en Jesucristo y los que no creen en Jesucristo. Punto. Los que confiesan la gracia de Cristo y los que rechazan la gracia de Cristo. Punto. Y a Satanás no le importa que estés en el Feng Shui, o no le importa que estés en el ateísmo, o no le importa que estés en el cientificismo, o no le importa que estés en la nueva era, o no le importa que seas un ateo así que le vale gorro todo. A Satanás le importa que tú no creas en Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender que estar comprometidos en la misión, estar comprometidos en la predicación del evangelio, va a traer enemistad contra Satanás. Y va a traer una situación en donde nosotros vamos a ser atacados y vamos a ser culpados
y vamos a ser arrastrados y vamos a ser azotados. Y si no eres rechazado por el mundo, deberías de preguntarte, ¿por qué rayos no ven diferencia en mí? Las autoridades tratan a Pablo y a Silas de manera injusta. Nada más de escuchar que eran judíos y que estaban en contra de Roma, les rasgan las vestiduras, los azotan, y no eran azotes como los que tú le das a tus hijos, No eran así. Eran azotes que desgarraban la piel. Eran azotes que te podían matar. Eran azotes que te marcaban la espalda y el cuerpo de por vida. Era en un sentido procurar tu muerte. Esta situación no fue poca. Y no solamente los meten a la cárcel, sino meten en lo más profundo de la cárcel. Y no solo los meten en lo más profundo de la cárcel, sino que les atan los pies, las manos, el cuello. Son absolutos prisioneros. Y una vez más, pero Dios en su soberanía hace algo inaudito, hace algo increíble. Y esta es la frustración de Satanás. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo proclamó con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, pero Dios en su soberanía, lo que hace es algo extraordinario. Puede ser por un ángel como lo hizo con Pedro, o puede ser por medios naturales como este terremoto, pero Dios libera a su pueblo. Y quiero que veamos dos cosas, y esto es parte de lo que me gustaría que vayas viendo. La soberanía de Dios no simplemente es que Dios puede transformar todas las cosas, que Dios está al control de todas las cosas, que no hay nada que Satanás pueda hacer o que la intención del no creyente pueda hacer o los planes de la gente puedan hacer que no esté bajo la voluntad de Dios. La soberanía de Dios va más allá. La soberanía de Dios quiere decir que aún en medio del pecado, aún en medio de la aflicción, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de estar enfrente de la muerte, los creyentes pueden estar en paz. Los creyentes pueden estar confiados en su Señor. Estoy dolido, estoy prisionero, estoy refundido en la cárcel, pero canto a mi Señor porque yo sé que Él es mi esperanza, Él es mi consuelo, Él es mi Salvador. Porque mi vista no está puesta en las circunstancias que estoy enfrentando hoy, sino está puesta en la esperanza de aquel que me ha redimido. Porque mi esperanza y mi consuelo no están en las circunstancias que estoy viviendo y las circunstancias que me están afectando, sino en el Dios que gobierna toda la historia de la humanidad. Dios es soberano. Y hay dos cosas que se nos pasan de largo. Pablo y Silas estaban en estas circunstancias, pero estaban cantando himnos al Señor. Cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y los presos estaban escuchando eso. Los presos en lugar de callarlos, los presos en lugar de apartarse, los presos en lugar de golpearlos, los presos en lugar de hacer algo porque ellos no cantaran. A medianoche estaban siendo consolados y guiados por el testimonio de estos hombres. ¿Cómo es posible que en medio de estas circunstancias puedan enfocarse así y puedan ver a Dios? Dios puede utilizar tu vida y tus circunstancias, tu sufrimiento incluso, para que des testimonio a otras personas de que Él es verdadero y de que Él hay consuelo y hay esperanza y hay gozo, aun cuando estés sufriendo, aun cuando te esté doliendo. Y no solo eso, sigue diciendo el texto. Este hombre saca su espada y dice, no, ya me morí. Y dice, ya me morí, no porque ya no cumplió y estaba dormido con su trabajo, sino dice, ya me morí porque si ellos se salieron, si uno de los reos se escapa, el vigilante es el que paga con su vida. Esa era la ley romana. Así es que este hombre estaba diciendo de una vez,
Si me van a matar porque soy soldado y no cumplí con mi orden, de una vez, yo solito me mato. Cuando ve que estaban ahí, dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No les preguntó por qué están cantando, a ver, explíquenme, o a ver qué tan buenos argumentos tienes. Dios utilizó el testimonio de estos hombres y cuando pasa esto del terremoto, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Levantándolos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Quiero que vean la constante que hay en este capítulo. Quiero que vean cómo el ministerio de cumplir la misión de llevar el evangelio es mucho más complicado. Pero Dios, en su soberanía, dirige la obra. Dios en su soberanía multiplica a los obreros. Dios en su soberanía nos cuida de los ataques de Satanás internos, ocultos. Y Dios en su soberanía, incluso en los ataques frontales de Satanás, Él proclama el evangelio y las personas pueden creer. Y las personas pueden escuchar el evangelio cuando los creyentes están dispuestos a proclamar con fidelidad la palabra de Dios, aún en medio de su aflicción, aún en medio de su dolor, aún en medio de situaciones incómodas. Hermanos, Dios es soberano y Dios va a traer a quien deba de traer a esta iglesia, amén, pero lo va a hacer a través de ti. No lo va a hacer a través de TikTok, no lo va a hacer a través de ovnis, no lo va a hacer a través de videos de YouTube, no los va a hacer a través de los señales en el cielo, los va a traer a través de ti, de tu testimonio, de la manera en cómo proclamas el evangelio, de la manera en cómo sirvas en la iglesia y cómo estés dispuesto a que el reino de Dios sea extendido. Dios ha decidido utilizar tu testimonio y tu vida en esta iglesia para que su nombre sea proclamado. Ay, pero mis circunstancias, ay, pero mi dolor, ay, pero mi sufrimiento, ay, pero mis afanes del día a día, ay, pero es que tú no entiendes, Manuel, cómo estoy viviendo. Yo no, pero Dios en su soberanía sí lo hace. Yo no, pero Dios en su soberanía sabe lo que estás viviendo y sabe lo que estás pasando. Y ha dejado el testimonio de Pablo y de Silas para que aún en medio de la aflicción estés buscando la gloria de Dios y estés viendo la manera en cómo servir y cómo proclamar a Jesucristo. Dios es soberano para traer a su pueblo de todas las maneras, sí, Dios es soberano. Y Dios es soberano para proclamar la verdad, claro que sí. Y si Él quisiera pudiera sacar hijos de las mismas piedras, sí, claro que sí. Pero Dios ha decidido poner su reputación a través de la iglesia para que la iglesia proclame y para que la iglesia extienda el evangelio y para que la iglesia sirva y para que la iglesia cumpla con la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No importa las circunstancias que estés viviendo. Y no quiero terminar solamente con decir, iglesia, debes de trabajar, iglesia, debes de proclamar, iglesia, debes de estudiar. No quiero terminar solo con eso. Creo que la realidad espiritual del capítulo 16 es mucho más profunda que eso. La realidad que nos muestra es que cuéntame tu historia, cuéntame tu pasado, cuéntame tu presente, cuéntame tus planes. Estás aquí y estás escuchando este sermón porque Dios es soberano. Y Dios te ha traído para que entiendas que Él tiene el control de todas las cosas. Puede ser que estés pasando por las circunstancias más difíciles, o puede ser que estés pasando por circunstancias dolorosas, o puede ser que estés desconsolado, puede ser que estés desanimado, o puede ser que estés sobrepasado por los afanes del día a día. Pero Dios es soberano. Y la soberanía de Dios quiere decir que Él puede utilizar incluso las circunstancias que a nuestros ojos son las más terribles, las más desprovistas, las más dolorosas, para que el evangelio sea proclamado y creído y que su nombre sea glorificado. Te pido que tomes un alto
Te pido que te detengas y te pido que consideres, ¿no será acaso que me estoy enfocando demasiado en mí? Si Dios está al control de eso, ponte a cuentas con Dios. Señor, aquí estoy. No importa qué, no importa cómo, aquí estoy. ¿Cómo puedo glorificar su nombre? ¿Qué debo hacer al creer en Jesucristo como mi único Señor y Salvador? ¿Cómo puedo proclamar el Evangelio para su gloria? ¿Cómo puede mi vida ser de testimonio para que otras personas crean y para que otras personas se acerquen al Evangelio? Señor, ¿cómo puedo glorificar su santo nombre? Señor, quiero que mi vida deje de estar centrada en mí y que empiece a estar centrada en usted. Usted lo gobierna todo y usted lo puede todo. Y solo en Él confío. Este es el verdadero desafío para la iglesia. Hermanos, Dios es soberano y en su soberanía te ha puesto aquí para que tomes esto en serio. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, suplico, Señor, que usted sea con nosotros. Suplico que usted nos bendiga y suplico, Señor, que su nombre sea glorificado a través de la vida de cada persona, Señor. Que sus corazones sean transformados por su Santo Espíritu, Señor. Que nosotros seamos fieles en predicar la palabra suya, Señor. Proclamar el Evangelio y glorificar su santo nombre, Señor. Y que usted vaya añadiendo cada día a quien ha de ser salvo, Señor. Y que cada persona que se sume a la iglesia sea para que se glorifique su nombre y se exalte su reino, Señor. Padre, estamos aquí para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Bendíganos, Señor, y úsenos, Señor, y que su Santo Espíritu siga obrando en el corazón de los oyentes. En Cristo Jesús oramos. Amén.